Bienestar en Acción. Un espacio distendido de conversación sobre temas que a todos nos involucran, tomando de la contingencia las noticias con tono positivo y humor, la experiencia de sus conductores en temas de crecimiento personal y coaching. Jaime de Casa Cubierta y Guillermo Zurita desde la cafetería de UCB Radio. Iniciamos una activa conversación con el auspicio de Melipaz, el tranquilizante natural de NOP. Cámbiate a lo natural con Melipaz. Hola, buenas tardes, amigas y amigos auditores. Estamos en una nueva entrega de Bienestar en Acción. Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, pues, mi querido amigo Guillermo. El día de hoy tenemos un tema que a Jaime le apasiona y que a todos que es parte de nuestra esencia, ¿no? Antes, mencionar que Melipaz de Nova, el tranquilizante natural desarrollado con plantas medicinales para calmar la ansiedad, relajar y combatir los síntomas del estrés. Cámbiate a lo natural y relájate con Melipaz cápsulas o Melipaz líquido. Encuéntralo en todas las farmacias. Vamos a hablar de los diálogos. Cómo de alguna manera el diálogo, Jaime, que es un tema que usted planteó, nos ayuda a enriquecer el alma. Claro, fíjate que yo, el tema a mí me gustaría plantearlo con nuestros queridos auditores haciendo un examen de una palabra muy poderosa y que está muy internalizada también en nosotros, que es la palabra verdad. Entonces, el cuestionamiento acá tiene que ver con eso. Y lo que postulo yo, y creo que postulamos mucho, es que nadie es dueño de la verdad. Y si nosotros realmente creemos que nadie es dueño de la verdad, entonces recién ahí podemos comenzar a entender qué significa dialogar. Voy a interrumpirte un momentito, Jaime, porque me llamó la atención un tema. Tú bien sabes, has estado en el Caribe, estuviste hace poco en República Dominicana. En la República Dominicana, ya tú sabes. Yo estuve viviendo en República Dominicana. Sí. Y fíjate que una de las cosas que me impactó en el diálogo es que cuando te conversan algo, cuando te afirman algo, inmediatamente viene la expresión que en vez de pronunciarse con R, se pronuncia con L, y es verdad. Ah, verdad. ¿Verdad? Sí, es verdad. ¿Verdad? Es verdad. ¿Verdad? Es verdad, sí. Entonces, me llamó tanto la atención el uso de la palabra tan como una muletilla de la palabra verdad, claro. Que es como, la verdad es como afirmar que esto es real o no. Claro, bueno, es afirmar que algo existe, claro, es real. ¿Verdad? Es verdad. Es verdad. Mira, yo lo que quiero, revisemos esto, yo lo que estoy afirmando es que nadie es dueño de la verdad. Ni siquiera estoy entrando en el terreno más profundo, filosófico, y que responde a otra pregunta que sería si existe algo verdadero o existe la verdad, ¿ya? Claro. ¿Y a dónde yo quiero llegar? A nuestro querido amigo Sócrates, ¿ya? Cuando Sócrates dice que, recuerdas tú el pensamiento de él, ¿no es cierto? Que yo a veces lo expreso en una metáfora. Imagínate tú el mar, ¿ya? Y un submarino debajo del mar. El submarino hay un fondo marino. El submarino, me imagino que tiene un radar. Entonces, el radar le dice al submarino que está, por ejemplo, a 100 metros del fondo respecto a la superficie, ¿ya? La frase de él era: solo sé que nada sé, y aún de eso dudo. Así lo afirmaba: solo sé que nada sé, y aún de eso dudo. Entonces, si ese radar me dice a mí que el fondo está a 100 metros respecto a la superficie del mar, ¿qué pasaría si yo avanzo y hay otro fondo? Hay un precipicio y otro fondo. Ahora esta vez el radar le va a decir que está a 200 metros respecto a la superficie. Esto sirve para entender el pensamiento socrático, que decía entonces: mientras más profundizo en algo y estoy creyendo que estoy a punto de llegar al fondo de algo, aparece un nuevo fondo, y esto es una cuestión infinita. Entonces, cuando nosotros creemos como humanidad que estamos a punto de decretar algo que es verdadero o real, luego de un tiempo aparece nueva información que nos indica que eso que nosotros habíamos pensado no era tal, y que hay otra cosa ahora que sí seguimos considerando como
lo real o lo verdadero. Y esto es un proceso infinito. Entonces, cuando Sócrates dice que solo sé que nada sé, no es que él no supiera, sino que él lo que admite es que mientras más tú sabes, más te das cuenta de lo mucho que te falta por saber. Y por eso entonces nadie es dueño de la verdad, porque nadie tiene la posibilidad de llegar a conocer la naturaleza última y final de cualquier cosa. Mira, fíjate que lo que tú estás hablando, Jaime, me despierta algo que tiene que ver un poco con el fenómeno del conocer. Y aquí quiero citar no queremos ser tan académicos en este programa, pero me encanta cómo lo explica Humberto Maturana en El árbol del conocimiento, el observador externo. Claro. El observador y la realidad con paréntesis y la realidad sin paréntesis. Sí, sí. Que tiene que ver un poco con esto, con esta posición del observador, dónde estoy yo colocado. Claro, porque si yo estoy en el sistema, estoy fuera del sistema. Claro, si yo estoy dentro del sistema, entonces se relativiza completamente. Exactamente, entonces de ahí viene. Entonces, cuando le ponemos el lenguaje, ya inmediatamente le estamos denotando, estamos dándole un significado. Entonces, por ejemplo, muchas veces la gente dice, oye, pero ¿realmente va a llover mañana o no? ¿Irá a llover mañana? A ver, vamos a preguntarle al teléfono. Van al teléfono y dicen, no, dice que no va a llover hoy día, va a llover mañana en la mañana. Pero resulta que no llovió mañana en la mañana. Entonces sigo buscando el teléfono y digo, no, pero es que va a llover pasado mañana. Entonces, va a depender del observador, en este caso de la fuente del teléfono, porque a lo mejor el meteorólogo dice, no, si efectivamente va a llover y hay certeza de que va a llover y es verdad que va a llover, y a lo mejor no llueve nunca. Entonces, va a depender de la fuente. Claro. Eso, va a depender de la fuente, y ahí está la analogía de la realidad con paréntesis y la realidad sin paréntesis. O sea, va a depender de la fuente de quien lo esté diciendo. Entonces, también la verdad, si nos vamos a hablar de la verdad, desde el punto de vista de quién lo dice, la fuente, la credibilidad de la fuente. Cuando estudiábamos nosotros comunicación social en los años 90, principios de los 90, nos hablábamos de la credibilidad de la fuente. Y hablábamos de los modelos, qué sé yo, se hablaba también del quinto poder del periodismo, todo ese tipo de cosas. Y la verdad que también la verdad tiene un componente de quién lo dice, de dónde viene. Claro, está bien. Si tú puedes darle mucho crédito a quien lo dice, podemos hablar de grandes científicos, no sé, Einstein establece su teoría de la relatividad y tú la puedes considerar una gran verdad, ¿no? Pero ahora la física cuántica está también poniendo en conflicto a esa propia teoría. Por ejemplo, Ya. Yo de nuevo, no tengo la intención en este programa de entrar en el cuestionamiento profundo de que si existe algo verdadero o no. Yo lo que sí estoy diciendo es que nadie es dueño de la verdad. Claro. Y si nadie es dueño de la verdad, deberíamos ser coherentes a nivel de lenguaje con eso. Entonces, cuando yo dialogo con una persona, lo que necesito hacer previamente es reconocer que, puesto que yo no soy el dueño de la verdad, lo que sí tengo yo es una percepción de la realidad. Y esa percepción yo se la transmito al otro. Entonces, a nivel de lenguaje, uso palabras como lo que yo pienso, lo que yo creo, de acuerdo a la información que yo manejo, hasta donde yo me doy cuenta. Y eso le envía el mensaje al interlocutor de que aquel que está hablando no se está sintiendo el dueño de la verdad. Entonces le doy el espacio al otro para que también él me comunique la percepción que él tiene de la realidad desde su punto de vista. El diálogo es un intercambio de puntos de vista. Total. Eso es dialogar, ¿ya? Y cuando tenemos dos personas que se creen dueñas de la verdad, lo que tenemos es una confrontación en donde el uno pretende convencer al otro con argumentos, etcétera. Punto de vista, claro. Que ni siquiera va a hablar de punto de vista. El que está en el paradigma de que es dueño de la verdad no va a hablar de puntos de vista. Él va a decir simplemente esto es así y lo sé por tales y tales motivos y estos son mis argumentos. Y el otro va a estar más encima en la misma posición y esa es un juego de ganar-perder, porque yo estoy todo el rato queriendo vencer al otro, ¿ya? El diálogo es un juego de ganar-ganar, donde simplemente se produce un intercambio de puntos de vista. Yo, por ejemplo, vamos a imaginar que yo soy una persona de extrema derecha. Si yo quiero dialogar con una persona de extrema izquierda, lo que hago es hablarle a esa persona de mis percepciones, usando el lenguaje coherente con eso. Mira, yo como veo la política es de esta manera, como yo veo el progreso, el desarrollo es de esta manera.
me detengo a escuchar ahora lo que él me va a decir, que también será su punto de vista. Cuando yo escucho el punto de vista de él, yo me pongo en el lugar de esa persona, ¿ah? Y percibo la realidad desde donde él la está percibiendo. Y yo podría estar o no de acuerdo con lo que él dice. Yo podría cambiar mi punto de vista o podría sostener el mío. Hay una cosa fundamental. El propósito del diálogo no es llegar a un acuerdo, ¿ya? El propósito del diálogo es aclarar. O sea, yo ya tengo un punto de vista, ahora escucho el tuyo. Los dos tenemos ahora dos puntos de vista al menos. Lo que hacen los políticos a veces es discutir, ¿ya? Que son diálogos de sordos realmente, donde cada uno está entregando sus argumentos, pero no ninguno cede al otro. Y otras veces dialogan, ¿ya? Hoy día la palabra diálogo se está usando un poco más y se dice, por ejemplo, no sé, que en Naciones Unidas se está produciendo un intenso diálogo. El diálogo no tiene por qué ser algo tranquilo, se puede ser apasionado también, pero sigue siendo diálogo en la medida en que yo, sostenido en el paradigma de que no me siento el dueño de la verdad, ni creo que nadie sea dueño de la verdad, me dedico a expresar lo que yo percibo en la conciencia de que lo que yo percibo siempre es un pequeño aspecto de la realidad. La realidad es mucho más grande. Yo creo que eso se ha ido, claro, lo que tú estás diciendo, Jaime, en este contexto actual es muy válido. Sin embargo, antes era distinto. Claro. Había menos información, como lo hablábamos en programas anteriores. Claro. Los dueños de la verdad eran los que manejaban la información, los que sabían leer, los que tenían el grupo de élite. Y si lo dijo tal persona, entonces porque es verdad. Porque es verdad, claro. No, hoy día lo que podemos decir, si lo dijo tal persona, es porque tiene un punto de vista. Ahora, podrán haber puntos de vista mucho más completos que otros. O sea, obviamente el punto de vista que Einstein tenía respecto de la física no lo podemos comparar con el punto de vista que yo tengo respecto a la física. Mi punto de vista de la física, respecto a la cual no tengo prácticamente ningún conocimiento, es mínimo. Sin embargo, yo sigo teniendo un punto de vista respecto a la física. Todos los seres humanos tenemos el derecho, porque es una cuestión natural, a poder expresar nuestros puntos de vista, aun cuando podamos reconocer que el punto de vista que tenemos es pequeño, es miope, e incluso distorsionado. Mira, hasta los locos tienen su punto de vista. Entonces, cuando yo aprendo a respetar eso, recién ahí comienzo a dialogar. No, y eso es una actitud, es una actitud también de vida, es una forma de aceptar al otro también, con sus defectos y con... ¿Sabes cómo se llama esa actitud? Se llama humildad. ¿Ya? Y aquí quiero aclarar un par de cosas. La palabra humildad, que no ha estado muy, digamos, no ha sido muy bien valorada en nuestra cultura. Nosotros normalmente la palabra humildad la asociamos a dos tipos de personas. Personas con bajos recursos materiales, aquí vive pura gente humilde, ¿ya? O también la asociamos a personas que agachan el moño con mucha facilidad, casi como esclavos. Entonces dice, sumiso. Sí, claro. Es sumiso, ¿no es cierto? Como dice, sí, él es muy humilde, claro, muy humilde porque no te contraría nada, no te objeta nada. Pero la palabra humildad es la que mencioné con respecto a Sócrates. Sócrates, cuando dice solo sé que nada sé, está teniendo una actitud humilde porque no se siente el dueño de la verdad. Y él experimenta existencialmente que mientras más se aproxima a algo, siempre aparece un nuevo horizonte, ¿ya? En astronomía, cuando todos creíamos que ya estaba todo dicho con el Hubble, aparecen ahora nuevos fenómenos que tampoco nos podemos explicar. Regresamos entonces aquí con Melipaz de Nop, el tranquilizante natural que calma la ansiedad, relaja y combate los síntomas del estrés. Cámbiate lo natural con Melipaz de Nop para vivir tranquilos. Encuéntralo en todas las farmacias. Jaime, estábamos hablando entonces del diálogo, de la verdad, y estábamos hablando de la palabra humildad que surgió acá. La connotación que tiene la palabra humildad. Habíamos hablado de que tiene dos connotaciones. Una connotación que es de la persona de bajos recursos y otra es que es del sumiso. Claro, y que son las connotaciones más inadecuadas realmente, porque en su significado más prístino y más profundo, la humildad, decíamos hace un rato, es la que tenía Sócrates. O sea, es el reconocimiento reconocer, de claro, que yo no soy dueño de la verdad. Claro. ¿Ya? Y la humildad es un atributo del sabio. Claro. El opuesto a la humildad es la soberbia. Y aquel que se declara
a sí mismo como dueño de la verdad y dice esto es así y punto, ¿ya? Es imposible dialogar con ese tipo de personas. Es que él está además en una actitud soberbia que siempre tiene que ver con un sentido de superioridad y de derrotar al otro. Y de nuevo, el propósito del diálogo no es llegar a un acuerdo, sino que es aclarar. Las personas dialogan para poder aclarar las cosas. Ahora, una vez que se van clarificando, es mucho más fácil llegar a un acuerdo, ¿ya? Sin embargo, habrá momentos en que no vamos a tener nunca un acuerdo porque tenemos cuestiones morales, no sé, valores que no coincidimos y punto. Y eso no nos impide dialogar. Al menos estamos más claros. Cuando se reúne, no sé, ahora el ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos con el de Rusia, con respecto a lo que está pasando en Venezuela, te aseguro, bueno, hasta ahora por lo menos no han llegado a ningún acuerdo, ¿ya? Pero sin embargo no dejan de dialogar, intercambian puntos de vista y eso clarifica las cosas. Y al tener yo las cosas más claras, no solo se abre una mayor posibilidad de acuerdo, si es que lo que yo quiero es eso, sino que también cuando llegue el momento en que yo tomo las decisiones que necesito tomar, las voy a tomar desde un nivel de mayor claridad. Y más abierto, y hay otra posición, hay que considerar, la consideración también. Oye, y lo otro que encuentro que también es bueno decirlo, que dentro de nuestra cultura, bueno, latinoamericana, pero particularmente chilena, ¿te has fijado que existe esta cosa de que en la mesa no se habla ni de política ni de religión? Sí. Hay como una aversión al diálogo de estos temas. Porque son confrontacionales. Y son confrontacionales porque existe todavía el paradigma de creerse el dueño de la verdad. Claro. ¿Ya? Y empezamos con el argumento y contraargumento. Pero yo creo que es súper sano el dialogar sobre estos temas. Y siempre que tú asumes esta actitud humilde y dices, mira, mi pensamiento en relación hasta donde yo me doy cuenta es tal, no tendría por qué ofender a nadie. Y yo tendría que estar dispuesto a escuchar al otro que me está diciendo, bueno, yo tengo una percepción distinta. Ok, dime cuál es, ¿ya? Claro. Y eso es aclararnos. Intercambiar opiniones, eso es lo importante, Exacto. aunque sean distintas, pero y eso viene también de la aceptación, Jaime, también. Yo creo que hay un tema de un valor humano que tiene que ver con la aceptación. Y fíjate que vuelvo de nuevo a nombrar a este sabio chileno, Humberto Maturana, que habla del amor, y el amor es la aceptación del otro como legítimo otro de la convivencia. Claro. Entonces, si partimos desde ese paradigma, entonces el diálogo tiene que ver con la aceptación del otro, a pesar que tú no estés de acuerdo, pero lo aceptas. Por ejemplo, hay gente que no está de acuerdo con el matrimonio gay. Claro. Aceptar, acuérdense, lo hemos hablado en otros programas, aceptar significa tener una actitud realista, claro. Reconocer esa realidad. O sea, yo reconozco que esta persona piensa así, ¿ya? Y cree en esto. Exactamente. No tiene que ver, el aceptar no significa estar de acuerdo. Yo podría estar en desacuerdo porque a lo mejor es algo que yo no haría. Yo no haría, ¿ya? Claro. Bueno, está bien, pero yo no lo haría, tenemos un desacuerdo, pero no significa que no lo pueda aceptar. Claro, ¿ya? Por ejemplo, ese tipo de temáticas que son bien controversiales, claro, uno tiene que aceptarlo, pero realmente no estoy de acuerdo. Ahí está. Y de nuevo entramos en este tema más profundo también, que es la apertura de conciencia o la elevación de la conciencia. Al final esta falta de aceptación es producto de la ignorancia. Es la ignorancia. Es la ignorancia nomás, es el no darse cuenta de que existen estas realidades. Fíjate que yo tuve la oportunidad, que lo habíamos comentado antes, que de niño me tocó vivir en Estados Unidos, en California. Sí. Y particularmente en San Francisco. Yo tenía 10 años y conocía los barrios famosos, barrios gay en San Francisco. Estamos de la mano, caminando y todo normal. Y yo los vi tomados de la mano, etcétera. El barrio Polk, Castro era la otra, son 2 calles. Y estamos hablando del año 70, o sea, yo tenía 10 años y en Chile esto era completamente inconcebible, ¿ya? Y de nuevo, yo no tenía necesidad de plantearme siquiera si yo estaba de acuerdo o no, porque yo me reconocía inmediatamente como heterosexual, ¿ya? A mí me gustaban las mujeres, no pasaba nada con los hombres. No había conflicto ahí. Yo no tenía un conflicto, pero yo estaba clarito en lo que quiero, pero al mismo tiempo, para mí... Está poniendo el parche en telería en todo caso. Claro, no, pero al mismo tiempo yo me doy cuenta, que existe esta realidad, claro, ¿ya? Y que estas personas realmente creen en eso, y yo tampoco las podía juzgar como buenas o malas personas, porque por los actos que yo observaba, ¿ya? En mi familia con la que yo vivía, mi madre, etcétera, tenía muchos amigos gay, digamos, y llegaban a la casa
Y yo los veía como personas normales, digamos, que eran gentiles y todo, entonces ningún juicio negativo. Eso se llama salir de la ignorancia y reconocer las realidades que existen. Sí. Y vivir en la diversidad. Y claro, aceptar esa diversidad. Totalmente. Y con humor también. Y con humor además, claro. Sí. Y con compasión también. Sí. Con compasión, porque hay que meditar un rato, ¿no es cierto? Fíjate que nosotros que nos identificamos como heterosexuales vivimos bien cómodamente en una cultura que reconoce la heterosexualidad y la valora, etcétera. Pero imagínate cómo habrá sido los episodios de vida de una persona que se da cuenta de niño que le gusta, no sé, un hombre que le gusta jugar con las muñecas y se siente atraído por otros hombres y lo oculta. Y bueno, y muchas de estas historias terminaron trágicamente, hasta en suicidio, ¿ya? Entonces, es un conflicto. También hay que tener compasión con eso. Gente, totalmente. Yo una cosa que aprendí en esa experiencia mía, en esos años que viví ahí, es justamente a desprejuiciarme. No solo estamos hablando ahora de los gays, pero estamos también con respecto a las personas de raza negra. Uno de mis mejores amigos en el curso, Billy, era de raza negra. Entonces, para mí era tan natural. Pero claro, como aquí en Chile que pasaba en ese momento, una sociedad cerrada, sobre todo en esa época muy homogénea, ¿ya? Cualquier cosa que es distinta al canon establecido pasa a ser visto como una amenaza, como algo hostil, como algo que está fuera de la naturaleza humana. Bueno, sí. Y obvio que eso ha cambiado, por supuesto. Y fíjate que, por ejemplo, ahora lo que está pasando hoy en día con toda esta apertura de información, ya yo creo que Chile está saliendo un poco de la burbuja. Claro. Ya hemos salido de la burbuja. Vivimos en una isla, vivimos entre montañas, entre la montaña y el mar. Somos Tenemos isleños. Mentalidad isleña. Sí, somos isleños totalmente. Entonces, además, también nuestra propia naturaleza, que somos un país de artistas, de poetas, mirándonos mucho para adentro, claro. Por ahí va la cosa. Por eso somos conocidos por los poetas que tenemos, más que por los futbolistas. Ahora por los futbolistas, pero primero por los poetas. Pero sin embargo, este tema de la aceptación pasa también por un tema también de la experiencia. Claro. De la experiencia, porque realmente tú decías en un principio que la percepción no es la realidad. Entonces, la realidad nosotros la vamos a ir construyendo en la medida en que vamos teniendo ciertas experiencias, ciertos intercambios, la calidad de los diálogos. Por eso que aquí tenemos que insistir, y en este programa siempre hablamos sobre la calidad más que la cantidad. Si usted tiene diálogo con su pareja, diálogo con sus amigos, diálogo, donde se intercambian este tipo de cosas, a pesar de que usted no esté de acuerdo, usted puede ser del Colo-Colo y usted puede ser de la Chile, pero sin embargo podemos reconocer que el Colo-Colo tiene buenos jugadores y la Chile tiene buenos jugadores, y que ambos pueden ser candidatos a la selección chilena para poder ganar la Copa América, por ejemplo. Claro. Entonces ahí estamos buscando los puntos de acuerdo, porque también en el diálogo tiene que haber puntos de acuerdo, aunque tú no estés de acuerdo en ciertos aspectos y tú... Mira, hay un maestro mío que yo lo he mencionado otras veces, mi querido maestro Alex Padilla, que decía, cuando a veces teníamos diferencias también de opinión, me decía, al menos estamos de acuerdo en nuestro desacuerdo. Claro. O sea, siempre se puede lograr finalmente un acuerdo, al menos respecto del tema en el que estamos en desacuerdo. Exactamente, sí. Siempre hay un camino. Claro, en definitiva, el mensaje que queremos enviar sería: aprendamos a dialogar, claro. ¿Ya? Y para poder dialogar, intercambiar estos puntos de vista, hay que soltar el paradigma de creerse el dueño de la verdad y darnos cuenta que cada persona tiene una percepción de la realidad distinta, claro. Y al final eso es lo que importa, cómo esa persona vive la vida, qué es lo que es real para ella, que a lo mejor para ti no es real. Y lo que le tocó también. Y lo que le tocó vivir. Bueno, nos despedimos entonces en una próxima entrega. Muchas gracias. Nos vemos, Jaime. Nos vemos entonces. Bienestar en Acción. Un espacio distendido de conversación sobre temas que a todos nos involucran. Tomando de la contingencia las noticias con tono positivo y humor. La experiencia de sus conductores en temas de crecimiento personal y coaching. Jaime de Casa Cubierta y Guillermo Zurita desde la cafetería de UCB Radio. Iniciamos una activa conversación con el auspicio de Meli Paz, el tranquilizante natural de NOP. Cámbiate a lo natural con
Meli Paz.